tanto, no es una sola cosa la que tenemos que cuidar. En el paciente con diabetes hay que ver condiciones que tengan que ver con mejorar el efecto incretina, mejorar peso, eliminar lipotoxicidad, tratar glucotoxicidad. Entonces, todas estas condiciones habrá que tomarlas en cuenta. Si queremos abordar la parte de la pérdida de peso, pues ahí utilizaremos preferentemente fármacos que favorezcan pérdida de peso, como los ISGLT2 o los agonistas del receptor GLP-1. Si nuestra intención es eliminar glucotoxicidad, pacientes que al diagnóstico tienen glucosas muy elevadas, más de 300 en ayuno, glucosiladas muy altas, más de 10%, pues ahí lo ideal sería iniciar un manejo temprano con insulina. Si nuestra intención es corregir o eliminar lipotoxicidad como una condición que disminuye la liberación de insulina, ahí, y que aumenta la resistencia a la insulina, ahí la terapia ideal sería con tiazolidinedionas, independientemente de que hay que hacer disminución de ácidos grasos libres, probablemente si son solamente triglicéridos con fibratos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a las terapias que disminuyen apoptosis e incrementan la regeneración de las células beta, pues ahí entran todos los fármacos con terapia basada en incretinas, que son tanto agonistas del receptor GLP-1 como inhibidores de dipeptidasa tipo 4. Una vez que vemos cuáles son las estrategias que vamos a llevar a cabo para nuestro paciente, pues hay que individualizar la meta. Y ahí hay 2 puntos, las guías les dan 2 puntos de corte. La guía de la ADA les dice menos de 7%, aunque ya cada vez se inclina más hacia una hemoglobina glucosilada menor, y las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos desde hace ya muchos años les dicen busquen menos de 6.5 como su meta primaria de control de hemoglobina glucosilada, y habrá pacientes, la mayoría, que deban de llevarse a cabo esta meta, sobre todo aquellos pacientes que tienen pocas enfermedades intercurrentes o no tienen mucha comorbilidad, que tienen una bajo riesgo de hipoglucemia, que tienen acceso, digamos, rápido a sistemas de salud, y aquellos pacientes que tengan comorbilidades serias, sobre todo que puedan poner o limitar su esperanza o calidad de vida, así como mucho riesgo de hipoglucemias, tanto por el paciente como por el fármaco que se pudiera utilizar para el control, o como algunas complicaciones que tengan o macrovasculares condicionadas por la diabetes, pues esos pacientes ya no podrán ser para un control estricto, porque entonces el beneficio que les da tener un control estricto de la glucosa con estas hemoglobinas glucosiladas menores de 6.5 se disminuye en comparación con el riesgo de hipoglucemia o de complicar el tratamiento de otras patologías. Entonces, en estos casos vamos a mover un poquito nuestra meta de control y hay que tratarla de individualizar para cada paciente, pero siempre con base en estos datos. Esta es una de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, esto es de la Asociación Americana de Diabetes, donde le dice lo mismo, les decía, ellos ponen punto de corte de 7%, pero cada vez se van inclinando más hacia puntos más estrictos. Les dice que aquellos pacientes que tienen menos riesgo de hipoglucemias y efectos adversos con otros fármacos, porque no tienen otros fármacos o tienen pocas enfermedades que requieren tratamiento farmacológico, que tienen poco tiempo de duración con la enfermedad, que tienen una esperanza de vida que se considera pueda ser larga, que no tienen enfermedades ni comorbilidades importantes, que no tienen enfermedad cardiovascular establecida y que el paciente tiene una alta motivación y acceso a herramientas y un sistema de salud adecuado. Entonces, en todos estos pacientes hay que buscar metas con un control más estricto, con una glucosilada menor de 7%, pues qué tanto más abajo, dependiendo mucho del paciente, sus condiciones y sobre todo del tratamiento que tiene, porque dependiendo del tratamiento, habrá tratamientos que puedan llevar a glucosiladas muy buenas con bajo riesgo de hipoglucemias, y habrá otros donde al alcanzar la meta puede ser con algunas hipoglucemias de por medio. Si el paciente pues no tiene un acceso a sistemas de salud adecuado o tiene poca adherencia al tratamiento, tiene mucha enfermedad cardiovascular ya establecida, tiene ya comorbilidades severas que pueden limitar su esperanza de vida
o tiene la enfermedad con una larga duración, tiene 25, 30 años con diabetes, pues su meta no va a ser tan estricta, porque aquí pudiéramos tener más posibilidades de generar un daño por hipoglucemia, que el beneficio que tendría, que primeramente en los pacientes con diabetes de corta duración, pues va a ser prevenir la aparición de complicaciones crónicas. Entonces, el paciente en el que ya hay complicaciones crónicas, no necesitamos un control tan estricto, porque no vamos a obtener, digamos, ninguna ventaja de hacer este control, y sí pudiéramos tener riesgos. Esto lo vamos a brincar, esto lo vamos a ver al final. Es una tabla que les puse para que vean más o menos cuál es la reducción esperada de hemoglobina glucosilada en cada fármaco cuando se utilizan como monoterapia. Cuando ustedes utilizan un fármaco de monoterapia es como les va a dar el mejor efecto. Cuando utilizan un segundo fármaco, o sea, ya tienen una monoterapia y agregan un segundo o un tercer fármaco, las reducciones no siempre se suman de manera lineal. Entonces, a veces ya no esperen a obtener ese otro 1% más, a veces es menor la disminución de hemoglobina glucosilada, entonces eso ténganlo en cuenta. Cambios en el estilo de vida les van a dar suficiente, dependiendo del paciente, dependiendo de cuánto pego tienen, dependiendo de cómo era su estado de vida previo al diagnóstico de diabetes, pudiera darles hasta una reducción de 2% de hemoglobina glucosilada, pero pues no esperen mucho más que eso. Insulina es así, les puede dar cualquier porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada a lo largo del tiempo. Sulfonilureas y metformina, biguanida, esos les dan más o menos de 1 a 2%, son los más potentes. También ahí faltan, ahí están los agonistas del receptor GLP-1. Esa tabla, como pueden ver, la bibliografía es viejita. Entonces, los agonistas de GLP-1 que había disponibles en ese tiempo, pues eran Exenatide, creo, 2006, Exenatide nada más, y no tenían tanta potencia. Actualmente ustedes pueden ver reducciones importantes con GLP-1 hasta 2.5% de glucosilada. Entonces, sí son mucho más potentes. En general, todos los orales que no sean biguanidas les dan alrededor de 1% de disminución de hemoglobina glucosilada. Ay, se trabó. Aquí está. Esto lo vamos a brincar. Bueno, no, eso sí se lo voy a decir. Déjenme ver. Ahí está. Hay una condición que se conoce como inercia clínica, que es algo que ustedes tienen que estar muy conscientes, porque hay que evitarlo a toda costa. En la inercia clínica, ustedes tienen un paciente que no está llegando a metas de control y por alguna razón no se hacen cambios, o esos cambios no llevan al control del paciente. Y de esa inercia clínica, como médicos, somos responsables de la mitad de esa inercia clínica, y eso puede ser porque tenemos muchos objetivos para diferentes patologías, y entonces a veces perdemos de vista el objetivo en algunas patologías o no lo perseguimos como debe ser. A veces tenemos fallas para iniciar el tratamiento, estamos viendo a lo mejor un problema y lo dejan para la siguiente ocasión. Por ejemplo, son pacientes que tienen múltiples patologías y a lo mejor tienen poco tiempo y no deciden iniciar el tratamiento de todas las patologías. Por ejemplo, una persona que vive con diabetes y que identifican dislipidemia no la trata. Todo esto hace que el paciente no tenga metas de control adecuado y a futuro tenga riesgo cardiovascular y riesgo de complicaciones asociadas a diabetes, que no se titule el tratamiento hasta lograr el objetivo. Se inicia el tratamiento con un fármaco y a lo mejor ya no evalúan la efectividad de ese fármaco adecuadamente, o a pesar de ver que el paciente no está logrando metas de control, no hacen ajuste de dosis, o cambian de fármaco, o agregan otro fármaco. A veces hay fallas en identificar y gestionar comorbilidades, sobre todo la depresión, que son comorbilidades que van a impactar mucho en el apego del paciente a su tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Lo mismo que a lo mejor pueda uno permitir que el paciente monopolice todo el tiempo de la consulta con cosas que no son importantes, que no podamos dirigir adecuadamente al paciente hacia lo que necesitamos saber. Falta de tiempo, que eso es una queja muy común tanto en la práctica pública como en la particular. Y sobre todo la idea que tenemos muchas veces de reaccionar ante una condición, es decir, hacer correcciones cuando ya vimos que se falló al tratamiento, en lugar de tener una actitud proactiva. Ustedes ya más o menos vimos ahí en la tablita qué porcentaje esperan bajar de hemoglobina glucosilada. Ya ustedes decidieron fijar su meta de control. Entonces, una forma de
hablar de un cuidado reactivo es que yo a lo mejor inicio monoterapia con metformina en un paciente con 9% de glucosilada. Y caramba, pues ya sé que 9% de glucosilada no me va a llevar a metas, no tengo por qué iniciar con monoterapia. Si ya sé que no va a llegar a metas, entonces en lugar de esperar los 3 meses a ver que mi tratamiento fracasó en llegar a metas, tengo que tomar decisiones desde antes. Entonces, esa es la intención que quiero que ustedes que identifiquen esta situación y lo van a ver en la práctica clínica con mayor frecuencia de lo que se imaginan, pacientes que están descontrolados y ven su historial médico y tienen 6 meses atrás, 3 meses atrás, 9 meses atrás, hemoglobinas glucosiladas fuera de rangos. Y no digo que no las puedan tener, porque en realidad la triste historia en México es que solamente 25% de los pacientes con diabetes cumplen la meta mínima de 7% de glucosilada, pero sino que no hay cambios en el tratamiento, o sea, ven glucosiladas fuera de rangos una y otra vez en las consultas y al paciente no le modifican el tratamiento. Entonces, esta parte es responsabilidad de uno como médico. El paciente también interviene, claro que sí, pero digamos que en un 30-35% de la inercia clínica tiene mucho que ver con el paciente porque a veces hay negación de la enfermedad, muchas veces piensan o quieren creer que la enfermedad no es grave porque no les da síntomas cuando están descontrolados. Hay un problema que es general en México, independientemente del nivel socioeconómico, que es una pobre nivel cultural en salud y a veces incluso en los médicos. El costo de los medicamentos también puede generar ahí un problema que es relativo porque pueden ustedes encontrar un adecuado tratamiento, a lo mejor no lo mejor del mundo, pero un adecuado tratamiento con bajos costos y definitivamente con mucho menos de lo que gastan en tonterías. La polifarmacia, o sea, que el paciente tenga requerimientos de múltiples fármacos si hay varias enfermedades y que por alguna extraña razón decida priorizar alguno sobre otro, entonces dejen de tomar algunos medicamentos. La presencia de efectos adversos que ustedes tienen que conocer de todos los fármacos que recetan para que sepan cuando el paciente no los está tomando y por qué no los está tomando y cómo se pueden potencializar estos efectos adversos y cómo pueden ustedes disminuir estos efectos adversos para favorecer apego. Falta de comunicación médico-paciente y un problema muy grande es que los pacientes no confían en su médico. Y finalmente, depresión y abuso de sustancias que también pueden generar incumplimiento del tratamiento. Entonces, como médicos tienen ustedes que identificar y gestionar comorbilidades de los pacientes, sobre todo de salud mental. Si su paciente tiene depresión, está en negación de la enfermedad, tiene problemas de duelo no resueltos con el diagnóstico de la enfermedad, todo eso les va a impedir lograr un tratamiento adecuado. Entonces, se tiene que identificar y si no se sienten capaces de tratar, tienen que referir al paciente, pero no se le pueden quedar viendo nada más esperando que la depresión o la ansiedad se les quite sola, porque eso no pasa. ¿Okay? Y esta es esta la vamos a brincar, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a ver la primera clase terapéutica, que son las biguanidas. De las biguanidas, el único convencional, que en ese tiempo pues era el inicio con cambios en el estilo de vida y demás, y después ir haciendo ajustes de los medicamentos. La meta no era tan estricta de control, se dejaba, en ese tiempo pues más bien la dejaban a la decisión de su médico tratante, y el otro grupo de tratamiento intensivo, ya en un plan intenso, digamos, de alimentación, actividad física, igual que en el otro grupo convencional, pero aquí tenían una meta de hemoglobina glucosilada de menos de 7% de glucosilada, y ahí se separaron en ese brazo los pacientes dependiendo de los fármacos que tomaban, si tomaban metformina, sulfonilureas, insulina o
o tiazolidinedionas, en ese caso rosiglitazona y pioglitazona, que era lo que había disponible en ese tiempo. La fecha del tiempo de enrolamiento del UKPDS fue del 77 al 97, entonces por eso no van a haber algunos fármacos ahí, porque no existían. Entonces, lo que se vio, primero, es que los pacientes que estaban en control estricto, que era una hemoglobina glucosilada menor de 7%, tenían menos posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas específicas o complicaciones crónicas específicas de diabetes como retinopatía, neuropatía y nefropatía diabéticas. Por eso, a partir de ahí, se tomó ese punto de corte de menos de 7% para hablar de un buen control, aunque ya después vimos que muchos pacientes se veían con un beneficio adicional si disminuían por debajo de 6.5%. Bueno, eso es lo primero. A partir del UKPDS, tenemos un punto de corte para decir de adecuado control, incluso el punto de corte para el diagnóstico de diabetes, que tiene que ver con menos de 126 de glucosa en ayuno, porque a partir de ahí incrementa con los años el riesgo de tener complicaciones microvasculares. Pero también se vio que la forma en la que llegábamos a esa meta era importante. Es decir, no es lo mismo llegar a una meta de control con ciertos fármacos como tratamiento a llegar a esa misma meta de control con fármacos diferentes, y ahí se empezaron a hacer los estudios sobre metformina. Entonces, esta es una comparación. Ahí vemos, en el 1997 fue el punto de corte, digamos, donde se publicó el UKPDS, y comparados con pacientes con diabetes, con, digamos, las mismas características, con tratamiento intensivo, pero, o sea, con la misma meta de control de glucosilada, pero con otro tratamiento, comparados con otros fármacos, los pacientes tratados con metformina tuvieron 32% menos de riesgo de cualquier evento relacionado a diabetes tipo 2, menor riesgo cardiovascular, porque tenían menos cantidad de infarto al miocardio y menor mortalidad por cualquier causa, hasta un 36% menos de mortalidad por cualquier causa y casi 40% menos de mortalidad por infarto, comparado con los pacientes tratados con otro fármaco que llegan a la misma meta. Y el único que no hubo una diferencia estadísticamente significativa fue la reducción de riesgo de enfermedad microvascular, que sí tenían disminución de riesgo, pero no lo suficiente como para darle significación estadística. El tener una P menor de 0.5%, que es lo que se considera 0.05%, que es lo que se considera una P con estadísticamente significativa, es una forma de decir que no fue el azar lo que tuvo que ver con ese resultado, ¿no? Entonces, tanto para mortalidad de cualquier causa, infarto y eventos relacionados a diabetes tipo 2, la metformina se demostró que tenía estos pacientes tratados con eso tenían menos riesgo de complicaciones. Y luego se hizo un estudio de seguimiento después de haber concluido el UKPDS con algunos pacientes que se pudieron rescatar a los 10 años y vean cómo la disminución de riesgo todavía existe en los pacientes que fueron tratados en un inicio con metformina para cualquier enfermedad relacionada a diabetes tipo 2, para infarto al miocardio y para mortalidad de cualquier causa. Entonces, esto es un punto importante. Y a eso se refiere el fenómeno del legado. Es un fenómeno donde el control glucémico de manera intensa o intensiva a corto plazo, en algunos fármacos, en este caso con la metformina, van a mantener la protección que se vio durante la intervención, incluso muchos años después de que haya concluido la intervención. Y aquí es algo que quiero que se acuerden ustedes siempre: el que pega primero pega dos veces. Si ustedes controlan bien y rápido la diabetes, no solamente van a disminuir su riesgo de manera inmediata, sino que con los años estos pacientes van a tener menos riesgo. Eso se llama efecto del legado o fenómeno del legado. Y aquí lo ven, como al terminar el estudio, ay Dios, ¿dónde veo indicador? Bueno, al terminar el estudio, lo que está marcado ahí con rojo fue en el 97, y como el seguimiento, se vio que seguían los pacientes, incluso 10 años después de la intervención, del fin de la intervención en el estudio, seguían teniendo menos riesgo de infarto comparado con los pacientes con cualquier otro tratamiento que llegaban al mismo control. Entonces, esto es una forma de representarlo, como en el UKPDS, el efecto delegado con la metformina. Digamos que la intervención se dio, les decía, del 77 al 97, y se vio que había mucho menos riesgo de muertes relacionadas a diabetes, de muertes por cualquier causa y infartos al miocardio, y que 10 años después seguían manteniéndose esta disminución en las complicaciones y mayor sobrevida de los pacientes tratados con metformina.
Eso es lo que vemos ahí, lo mismo. Ahora, ¿cómo se explica esto? Hay muchas formas en las que se ha buscado explicar por qué estos pacientes tenían, incluso años después, menos riesgo cardiovascular y menos mortalidad. Y eso tiene que ver con los efectos principales de la metformina. Entonces, la metformina actúa al activar la enzima AMP quinasa, y este efecto sobre esta enzima altera diferentes vías metabólicas, tiene efectos mitocondriales para gestión y manejo de la energía, disminuye producción hepática de la glucosa, aumenta captación de glucosa en tejidos sensibles como músculo y adipocitos, y hay efectos teóricos sobre disminución de la apoptosis de células beta en el páncreas. Entonces vemos muchos efectos que no se esperaban a lo mejor de inicio de la metformina, porque pues estamos hablando de que en los 90 no se conocía bien el mecanismo de acción de las biguanidas, y por eso es que ustedes van a ver que muchos de los fármacos tienen ya combinada metformina. Ahora, algunas combinaciones son simplemente por comodidad, pero hay combinaciones que además de la unión del efecto aditivo del fármaco tienen un efecto sinérgico, como el caso de la metformina con los inhibidores de dipeptidasa tipo 4, porque la metformina aumenta ligeramente la síntesis de GLP-1, entonces tener más GLP-1 e inhibir la destrucción del mismo va a tener un efecto que suma, que es un efecto sinérgico de la metformina como potencializador de síntesis de GLP-1 y sensibilizador de GLP-1, entonces por eso las combinaciones con IDPP-4 tienen muy buenos resultados. Ahí lo ven, como la metformina mejora utilización de glucosa por intestino, utilización de glucosa en hígado, en músculo, inhibe la producción hepática de glucosa, pero también tiene un efecto sensibilizador en célula beta al GLP-1. Les pido una disculpa, es GLP-1, no GKP1 y HIP, y tiene un efecto ligeramente en el aumento en la liberación de GLP-1. Es muy discreto, muy discreto, pero sí lo tiene. Entonces, no tanto como para favorecer retraso del vaciamiento gástrico como lo hacen los agonistas de GLP-1, pero tiene un poquito de efecto sobre incremento por las células L de la secreción. Ahora, ¿cómo se ven los cambios en los desenlaces cardiovasculares en metformina? Hay algunas explicaciones, tienen que ver con que hay disminución del daño celular inducido por hiperglucemia en los pacientes que tienen tratamiento con metformina, y eso lo vemos porque hay cambios que disminuyen la producción de especies reactivas de oxígeno en la mitocondria y que va a disminuir el daño que se da en las células por estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, disminuye también la activación de vías como los polioles, de productos de glucosilación avanzada, de fosfoquinasa C, que tiene que ver con mayor daño celular por cambios osmóticos y otros, que esto lo vamos a ver a más detalle cuando hablemos de complicaciones crónicas. Entonces, la hiperglucemia nos genera todos estos problemas y se cree que la metformina no solamente mejora las posibilidades de estas células de sobrevivir y de mantenerse en buen estado por disminuir la hiperglucemia, sino por ciertos efectos, además del efecto sobre la glucosa, para disminuir radicales libres. Está comprobado que la metformina previene muerte de células endoteliales, que está inducida por hiperglucemia por un proceso que depende de la permeabilidad mitocondrial. Entonces ahí, como lo ven, hay hiperglucemia, hay más sustrato, las mitocondrias tienen más actividad, va a haber mayor producción de especies reactivas de oxígeno, que vienen representadas como ROS, y esto va a alterar la permeabilidad de la membrana de las mitocondrias, va a generar salida de algunas proteínas, y todo esto nos va a llevar hacia apoptosis endotelial, y aquí tiene un efecto la metformina. Ahí está. Entonces, la hiperglucemia que lleva estrés oxidativo hace que se abran más los poros o canales de permeabilidad mitocondrial, hay más salida de proteínas, sobre todo citocromo C, y esto facilita o acelera la muerte de las células endoteliales, y la metformina previene esta muerte celular porque inhibe la apertura de estos canales que están ahí, PTP, ahí dice metformina, y la flechita inhibe la apertura de estos canales y la pérdida de proteínas, que favorece la muerte celular de las células endoteliales. Entonces ahí es como disminuye, se cree que ahí es parte de lo que disminuye riesgo cardiovascular, sobre todo de infartos y luego, Esto es sobre la
lo que se habla sobre preservación de la masa celular beta. Estos son estudios, estos son in vitro, los otros eran ensayos clínicos. Estos son in vitro en cuanto a la pérdida o muerte celular de las células beta. Vean, en negro son los controles, o sea, personas sin diabetes. En rojo son personas que tienen diabetes o células de personas con diabetes. Y en azul tenemos células de personas que tienen diabetes y están tratadas con metformina, y vean cómo es muy cercano, mucho más cercano el nivel de pérdida de células o de apoptosis al de una persona sana que al de una persona con diabetes por el hecho de agregar la metformina. Entonces, por eso se cree que favorecen preservación de célula beta, y eso lo vemos acá, como con el tratamiento a largo plazo con metformina tenemos menos pérdida de efecto a lo largo de los años que lo que puede ocurrir con otros fármacos como las sulfonilureas, que están ahí en rojo. Ahora, además hay otros efectos que tiene la metformina en tejidos que no son sensibles a insulina, y eso puede ser a través de varios mediadores como MP quinasa, otras proteínas quinasas, y tenemos efectos en hígado, disminuyendo síntesis de lípidos, disminuyendo gluconeogénesis, glucogenólisis, y eso nos da como resultado pues disminución de la glucosa. En tejido adiposo hay disminución de la síntesis de ácidos grasos, disminución de la lipólisis, y eso también nos da como resultado disminución de la glucosa. En tejido muscular aumenta la oxidación mitocondrial, aumenta la toma y utilización de ácidos grasos libres, aumenta la toma de glucosa para ya sea almacenamiento como glucógeno o utilización como energía, y incrementa la glucólisis, o sea, el uso de la glucosa, y todo esto nos va a dar un resultado disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Y obviamente tener menos glucosa en sangre, pues vamos a tener menor necesidad de insulina, entonces eso mejora la resistencia a la insulina, pero además tienen cierto efecto también pancreático sobre secreción de insulina, disminuyéndola. Entonces nos da como resultado menos glucosa en sangre, pero también con menor gasto de insulina para lograr esos niveles de glucosa. Estas son todas las vías de señalización que tiene AMP quinasa, que no tiene efecto en la metformina. Vean cómo hay vías que tienen que ver con respuesta metabólica aguda, síntesis de glucógeno, glucólisis, oxidación de ácidos grasos, lipólisis. Aquí está representada la translocación de los GLUT4, cómo facilita la translocación de los GLUT4, que eso finalmente es el efecto directo de la insulina, y eso le permite la entrada de glucosa a una célula que, si mientras no tenga los GLUT4, pues va a estar, digamos, impermeable a la glucosa. Pero también tiene que ver con vías de señalización intracelular, cambios en el citoesqueleto. Lo que ven aquí, que es la representación, no se alcanza a ver bien, de alteraciones metabólicas, gluconeogénesis, lipogénesis y otros, y luego también con mecanismos de autofagia y metabolismo de proteínas, y por eso también tiene que ver la activación de esta AMP quinasa con disminución de riesgo de mortalidad por cáncer, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tiene múltiples efectos la metformina, tanto para el nivel de la glucosa, por la facilitación de la translocación de los GLUT4 en las células sensibles, como la activación de los receptores de factores de crecimiento y también los receptores de insulina. Ay, un segundito, no se quiere cambiar. Ahí está. Bueno, otros efectos que tiene la metformina sobre inhibición de adhesión de monocitos en las células endoteliales, y esta es otra de las causas por las cuales disminuye mortalidad por infarto miocárdico. Vean cómo los procesos de adhesión del monocito y ingreso hacia la íntima para formar las placas de ateroma se ven alterados. El monocito normalmente sufre rodamiento, luego adhesión y luego se migra, y aquí tiene que ver la metformina en el punto tanto de la migración hacia la íntima como de la transformación a macrófagos, que después van a ser células espumosas. Ustedes ya saben el proceso de la aterogénesis. Entonces, la metformina disminuye la expresión endotelial de moléculas de adhesión que están inducidas por productos de glucosilación avanzados, que se encuentran con mucha mayor frecuencia en personas con diabetes,
tanto BCAM, ICAM y otras moléculas de adhesión, y así disminuyen la adhesión y el ingreso de los monocitos y posterior transformación a macrófagos en la íntima, en el endotelio, y eso disminuye la formación de placas de ateroma o no las facilita la formación de placas de ateroma. Además, la metformina tiene cierto efecto para disminuir adhesión, activación y agregación plaquetaria, que esto ocurre una vez que ya se formó la placa de ateroma, que hay una ruptura de esta placa y que empiezan a agregarse las plaquetas. La metformina reduce la adhesión de las plaquetas al disminuir el factor von Willebrand, que es un factor de adherencia de las plaquetas. Reduce también la activación de las plaquetas al disminuir estrés oxidativo y especies reactivas de oxígeno disponibles, por lo tanto no es fácil que se activen las plaquetas, y además reduce de manera discreta los niveles de fibrinógeno y la producción plaquetaria de especies reactivas de oxígeno que van a favorecer la activación de otras plaquetas que van a hacer lo mismo. Entonces disminuye adhesión, activación y agregación plaquetaria. Por eso también los pacientes que están con adecuado control, no olvidemos eso, que los estudios del UKPDS que muestran disminución de mortalidad no son pacientes descontrolados, son pacientes con menos de 7 de hemoglobina glucosilada. Pero la diferencia de tener menos de 7 glucosilada con cualquier fármaco a tenerlo con metformina es eso, menor riesgo de mortalidad de cualquier causa, mortalidad asociada a diabetes e infartos miocárdicos. Y es por esto que lo que estamos explicando ahorita. El único problema que limitó y que fue una sombra siempre para las miguanidas fue la precaución o la preocupación por la acidosis láctica, que incluso tuvo la metformina fuera del mercado en Estados Unidos casi 30 años, aunque pues en realidad la metformina nunca tuvo que ver, pues los gringos son cobardes, entonces en el mundo, todo el mundo seguimos usando metformina, pero ellos la retiraron del mercado cerca de 30 años. Con lo que sí estuvo bien documentada la acidosis láctica fue con la fenformina, que es otra biguanida. Se reportaron más de 300 casos de acidosis láctica y van a decir, bueno, pues 300 a lo mejor al punto en el que ahora vemos estudios con mucho mayor cantidad de pacientes y mucho mayor cantidad de complicaciones reportadas. A lo mejor pareciera ser poco, pero hay que recordar que la acidosis láctica tiene una mortalidad muy alta, de cerca del 50%, entonces por eso es una complicación temida o preocupante. Y cuando se hacen estudios dirigidos, digamos, a identificar qué es lo que realmente sucede con la acidosis láctica y la metformina, pues hay realmente pocos estudios sobre seguimiento. Más bien son estudios que son descriptivos de casos reportados. No hay un estudio prospectivo sobre el riesgo de acidosis láctica en metformina, y pues en realidad no vamos a ver estudios de ese tipo porque son medicamentos, la metformina se usa desde los 50, entonces no son estudios muy caros y no van a obtener al menos la retribución económica, por eso es que no van a ver este tipo de estudios en fármacos tan viejos. Pero lo que se puede hacer es intentar buscar estudios de reporte de acidosis, y eso es lo que se hizo. Entonces, hay algunos estudios donde se ven el seguimiento de muchos pacientes con diabetes. En esos grupos, algunos reportados con acidosis láctica, pocos se confirmaron, y en general los que se confirmaron que usaban metformina no se correlacionó ni el nivel de metformina, la concentración sérica, con el lactato que tenían los pacientes o con la mortalidad que tuvo. En algunos otros estudios pues no se ve diferencia. Les voy a llamar la atención al párrafo de abajo, que la incidencia de acidosis láctica en el grupo de metformina de pacientes tratados con metformina fue de 8.1 casos por cada 100 pacientes año, que es una unidad de medida de vigilancia, contra casi 9.9 casos por 100.000 habitantes, perdón, por 100.000 pacientes año en el grupo control, es decir, el grupo de pacientes con diabetes que no tenían metformina en tratamiento. Vean cómo era, incluso un poquito menos. Y estos son estudios, son datos de muchos estudios, como les decía, no es un estudio prospectivo, no son datos de estudios que van desde los 1959 hasta el 2002. Entonces vemos cómo hay incluso más en los pacientes no tratados con metformina. Finalmente, en muchos de esos estudios donde se hicieron datos combinados, los pacientes tenían comorbilidades que aumentaban el riesgo de acidosis láctica, como enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, insuficiencia hepática, problemas pulmonares. Todo esto incrementa el riesgo de acidosis, en general metabólica y también acidosis láctica. Aún así, en estos estudios pues se vio no cero casos, sino cero diferencia entre lo que se espera que tengan, porque un factor de riesgo para acidosis láctica es la diabetes, y lo que se esperaba que hubiera por diabetes y lo que realmente ocurrió en el grupo de metformina.
Entonces, pues en realidad es bastante seguro. Estas fueron las 3 biguaninas que vieron en el mercado. Todas datan de los 50 y de ellas, pues la única que persiste ahorita, pues es la metformina. Entonces, es la historia de la Cenicienta con la metformina. Entonces, en muchos años estuvo fuera del mercado en Estados Unidos, ya regresó por obvias razones. Y que hay que reconsiderar, sobre todo con lo de la acidosis láctica. Aparentemente, perdón, gente prudente. Aparentemente, aún cuando hay complicaciones que puedan ser asociadas, muchas veces es seguro el uso de la metformina. Muchos de los casos que se reportan de acidosis láctica están asociados a condiciones que de por sí les dan más riesgo de acidosis láctica, como enfermedad renal, enfermedad hepática, obviamente diabetes. Perdón. Y que, pues en general, es segura para su uso. El único pendiente que ustedes tienen que tener es sobre corrección de la función renal, porque se elimina por vía renal. Esto lo vamos a ver rápidamente en las relaciones de diabetes con cáncer. En general, vamos a pasarlo hoy. También. Estos son los mecanismos por los cuales se teoriza que los pacientes, en general los pacientes con diabetes tienen más riesgo de neoplasias, pero se ha visto en estudios prospectivos observacionales que hay menos mortalidad de cáncer en aquellos pacientes tratados por diabetes con metformina que aquellos tratados con otro fármaco, y se cree que tiene que ver con la activación nuevamente de la MP quinasa y cómo esta inactiva algunos genes que facilitan la sobrevivencia de las células tumorales, deteniendo el ciclo celular con mecanismos dependientes de energía, inhibiendo crecimiento celular, favoreciendo autofagocitosis o destrucción de las células tumorales. Ay, pero qué lindo. Y ay, perdón. ¿Qué hice? Un segundito. Aquí estoy, perdón. Inhibiendo angiogénesis y así disminuyendo el aporte sanguíneo hacia el tumor. Entonces, esto es un estudio observacional donde vemos cómo tienen menor mortalidad los pacientes que utilizan metformina y tienen diabetes que los que no utilizan metformina y tienen diabetes. Vean cómo el porcentaje cognitivo de supervivencia va disminuyendo en los que no tienen metformina, que es la línea punteada, contra la línea continua. Obviamente vean también arriba, o sea, es un seguimiento de pacientes que tienen cáncer de diferentes tipos, 10 años de seguimiento en promedio, y la hemoglobina glucosilada, pues no será el control más adecuado, pero es un control bastante bueno considerando que ya veíamos que podemos ser más laxos con la meta de control si había comorbilidades que limitaran la calidad o la esperanza de vida del paciente, y pues el cáncer obviamente es una de ellas. Entonces vean, 7.5 es una hemoglobina glucosilada en pacientes con cáncer bastante decente. Entonces vean cómo la metformina disminuye el riesgo, por lo que ya les comentaba. En general, los pacientes, les decía, con diabetes tienen más riesgo de cáncer. Si tienen tratamiento con metformina, se cree que tienen menor mortalidad asociada a cáncer. ¿Saben qué? Nos vamos a quedar acá y continuamos mañana. ¿Alguna duda? No, doctora. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctora.